Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Por aquí les habla su hermana Jenilyn Reyes para continuar con la clase Porque te amamos. Hablemos de actividades peligrosas versus vida cristiana. Y estamos tocando el tema de dones espirituales. Oremos al Señor para poner esta clase en sus manos. Señor, te damos gracias, Padre amado, gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, por tu amor inagotable. Gracias, Padre Santo, por este día, Señor. Señor, ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, Señor, que sea usted, Señor, enseñando a nuestros corazones. Señor, sea usted abriendo nuestro entendimiento, Señor, para entender, Padre amado, todo lo que tu palabra quiere enseñarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a recordar entonces qué es un don espiritual. Es una expresión del Espíritu Santo en la vida de los creyentes que les permite servir al cuerpo de Cristo, la iglesia. Vamos a estar leyendo, tenemos 5 citas para leer. Vamos a estar leyendo en la carta a los Romanos, capítulo 12, del 6 al 8, en primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 8 al 10 y del 28 al 30. También en la carta a los Efesios, de capítulo 4, versículo 11, y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículos del 9 al 11. Allí contienen las listas representativas de los dones y los roles que Dios ha dado a la iglesia. Entonces leamos en Romanos 12, del 6 al 8. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Leamos también en primera a los Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Leamos en el versículos 28 al 30 que nos dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En Efesios capítulo 4 nos dice el versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 9 al 11, nos dice: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Ok, entonces estos versículos contienen las listas de los dones y los roles que Dios ha dado a la iglesia. Vamos a estar dando una definición de algunos de ellos. Vamos a hablar de liderazgo. El liderazgo ayuda al cuerpo guiando y dirigiendo a sus miembros para llevar a cabo los objetivos y propósitos de la iglesia.
Lo podemos ver en Romanos 12:8. El liderazgo motiva a la gente a trabajar juntos en unidad hacia objetivos comunes. En administración. Las personas con el don de la administración dirigen al cuerpo conduciendo a otros a permanecer en sus tareas. La administración capacita al cuerpo para organizarse de acuerdo a los propósitos que Dios ha dado y para los objetivos a largo plazo. También lo podemos leer en 1 Corintios 12:28. Veamos. 12:28 nos dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ok, enseñanza. La enseñanza es instruir a los miembros con las verdades y doctrinas de la palabra de Dios para efectos de la constitución, la unificación y la madurez del cuerpo. Lo podemos leer en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Veamos conocimiento. El don de conocimiento se manifiesta en la enseñanza y formación en el discipulado. Es la capacidad que Dios ha dado para aprender, conocer y explicar las preciosas verdades de la palabra de Dios. El conocimiento es una verdad revelada por el Espíritu. Veamos sabiduría. La sabiduría es el don que discierne la obra del Espíritu Santo en el cuerpo y aplica sus enseñanzas y acciones a las necesidades del cuerpo. Lo vemos en 1 Corintios 12:28, que nos dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profeta, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Veamos el de profecía. El de profecía, el don de profecía es proclamar la palabra de Dios sin temor. Esto edifica el cuerpo y lleva a la convicción de pecado. La profecía se manifiesta en la predicación y la enseñanza. Veamos Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Discernimiento. El discernimiento ayuda al cuerpo mediante el reconocimiento de las verdades, intenciones de las personas dentro o relacionadas con el cuerpo. Prueba el mensaje y las acciones de otros para protección y el bienestar del cuerpo. 1 Corintios 12:10. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ok, el de exhortación. Los poseedores de este don animan a los miembros a participar con entusiasmo en la obra del Señor. Los miembros con este don son buenos consejeros y motivan a otros a servir. La exhortación se exhibe en la predicación, la enseñanza y ministerio. Leamos en Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Pastoreo. El don de pastoreo se manifiesta en personas que buscan el bienestar espiritual de los demás. A pesar de que los pastores, como pastores, se preocupan por los miembros de la iglesia,
Este don no se limita a un pastor o miembro del personal. Efesios 4:11 nos dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ok, fe. La fe confía en Dios para obrar más allá de las capacidades humanas de las personas. Los creyentes con este don animan a otros a confiar en Dios. A la faz de aparente insuperables adversidades. Primera de Corintios 12:9 nos dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ok, evangelismo. Dios dota a su iglesia con evangelistas para guiar a otros a Cristo con eficacia y con entusiasmo. Este don edifica el cuerpo mediante la adición de nuevos miembros a su comunidad, como la comunidad cristiana para la familia. Ok, en Efesios 4:11 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Muy bien, continuemos con el siguiente don, que es apostolado. La iglesia envía a los apóstoles del cuerpo para plantar iglesias o ser misioneros. Los apóstoles motivan el cuerpo para mirar más allá de sus muros con el fin de llevar a cabo la gran comisión. En primera a los Corintios 12:28 nos dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, y sigue. Ok, en Efesios 4:11 también nos refiere, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ok, el de servicio y ayuda. Los que tienen el don de servicio y ayuda identifican las necesidades prácticas en el cuerpo y con alegría ofrecen su ayuda para satisfacer estas necesidades. A los cristianos con este don no les importa trabajar detrás de bastidores. Primera a los Corintios 12:28 nos dice que a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, y sigue. Ok, tenemos también misericordia. El don de misericordia. Son alegres actos de compasión que caracterizan a aquellos con el don de la misericordia. Las personas con este don ayudan al cuerpo simpatizando con los miembros que sufren, mantienen al cuerpo saludable y unido, haciendo a los demás conscientes de las necesidades dentro de la iglesia. Romanos 12:8 nos dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Dar. Miembros con el don de dar lo hacen generosamente y con alegría a la labor y misión del cuerpo. La alegría y la liberalidad son las características de los individuos con este don. Romanos 12:8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Ok, continuemos con hospitalidad. Las personas con este don tienen la capacidad de hacer que los visitantes se sientan cómodos. A menudo utilizan su casa para atender a los invitados. Las personas con este don integran a nuevos miembros en el cuerpo. En
primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9 nos dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Entonces, Dios nos ha regalado una expresión de su Espíritu Santo para apoyar su visión y misión de la Iglesia. Es una visión a nivel mundial para alcanzar a todas las personas con el Evangelio de Cristo. Como siervos, Dios desea que sepamos de lo que nos ha dotado. Esto nos llevará a donde Él quiere que sirvamos como parte de su visión y misión para la Iglesia. Hermanos, esto es la definición de unos pocos. Les invito también a seguir profundizando y como parte de la oración en la encuesta que se dejó la semana pasada, que le pidamos al Señor en qué podemos servirle, cómo podemos servirle, cuál es nuestra posición en el cuerpo de Cristo. Adorémosle, oremos a Él, busquemos la sabiduría y que el Señor pues nos dé las oportunidades para usar los dones que hemos recibido de parte de Él. Que también nos ayude a saber pues cuáles son los dones que Dios nos ha dotado para el servicio y cómo podemos comenzar a usar estos dones para ministrar en los demás. Mis hermanos, Dios me los bendiga, que el Señor pues les llene aún más de su conocimiento y de su gracia en la edificación, la unificación del cuerpo de Cristo. Se les ama en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Amén.